Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Las elecciones en la Universidad Central de Venezuela han dado mucho de qué hablar. Primero, la posibilidad de que se dieran con una gran cantidad de términos planteados por el Tribunal Supremo de Justicia. Y luego su suspensión. ¿Qué viene ahora? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos al profesor Paulino Betancur. Él es docente investigador titular y además es candidato a rector en la Universidad Central de Venezuela. Profesor, ¿qué fue lo que en realidad pasó en la UCB el día de las elecciones y cuál es su opinión al respecto? Bueno, la situación no está del todo esclarecida. Le hemos pedido a la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela que haga un informe detallado de cuáles fueron los sucesos que llevaron a retrasar las elecciones. Tenemos algunas informaciones preliminares sobre que hubo algunos retardos por efecto de una compañía o unas personas que fueron contratadas para la transcripción de la data, la cual entregaron incompleta. De la data de los 200 y tantos mil de electores. Sí. Okay. Toda esa información aparentemente no se transcribió correctamente o no se actualizó, no estamos al tanto de qué fue lo que ocurrió. Lo otro es que hay unas denuncias de sabotaje que realizó la propia Comisión Electoral el viernes en la tarde, a las cuales, por supuesto, le preguntamos qué era lo que había ocurrido y no nos han indicado cuáles fueron los actos de sabotaje. Por allí el propio presidente de la comisión, Carlos Martín, informó que se había dañado parte del material electoral por una especie de goteras en el sitio donde lo estaban resguardando y seguidamente comentó que también se había dado la presencia de alguien que ingresó en horas de la noche del día anterior y había revuelto las boletas y había mezclado de diferentes facultades. Que todo eso había generado los retrasos y eso fue lo que conllevó a prácticamente en horas de la tarde a que se suspendiera el acto electoral. En lo particular, yo ese mismo día, en horas de la tarde, yo tuve una rueda de prensa en la cual dije que la Comisión Electoral tenía que renunciar. Considerábamos que, muy equivalente a lo que es el Plan República dentro de una elección nacional, no habían resguardado bien, si fue el caso de que se dañaron por efecto del agua, o no habían trasladado adecuadamente todo lo que fue el material. El cotillón. Entonces, y todas las cosas. Lo que haya sido indica que la comisión no estaba preparada para el evento. Entendemos que esta es una elección masiva en donde estaban participando 220.000 personas que tenían que haber estado preparados con tiempo de antelación y curiosamente el miércoles anterior a las elecciones el Consejo Universitario les había preguntado si todo estaba bien y ellos indicaron que sí, que estaba todo perfecto. Que hay de cierto que en ciertas facultades, creo que de la Facultad de Ingeniería me hicieron mención que tenían apenas 50 papeletas y que, esa era la cantidad que estimaban de participación y que por supuesto participaron esas 50 personas en las primeras horas de la mañana y se quedaron sin papeletas. ¿Es eso cierto? Sí, ellos distribuyeron parte de las cajas con algunas papeletas para la votación. En algunos casos eran 30 o 50 papeletas por caja. Por supuesto, eso duró unos pocos minutos por la cantidad de gente que logró asistir. Vale la pena resaltar que la comunidad universitaria se volcó a votar y fue una cosa extraordinaria. Un síntoma de que efectivamente la gente quiere el cambio dentro de la institución. ¿Qué se estima que pueda pasar ahora con todas estas personas? ¿Qué sentimiento tiene usted como dicen, qué le dice la calle, por decirlo de alguna forma, en torno a esta situación? Que había hubo una gran participación. ¿Se aspira a que vuelva a repetirse esa gran participación o que eso aumente aún más producto de todos estos saboteos o impedimentos que llevaron a suspender esas elecciones? Bueno, primero que estas eran unas elecciones que estaban siendo observadas por el país. La gente quería ver en una universidad como la UCB un proceso electoral que fuera transparente y pulcro, como en el pasado lo habíamos venido haciendo.
Sin embargo, esto ha impactado enormemente, no es solamente una noticia universitaria, sino que es una noticia nacional. Y ello, como tal, ha tenido algunas implicaciones. Percibo que la comunidad va a volver a regresar a las urnas y va a hacer sus colas para ejercer el derecho al voto, sobre todo porque entendemos que todo esto que ocurrió de una u otra manera están implicadas las autoridades y es necesario que las cambiemos. ¿Qué viene ahora entonces? Se suspendieron las elecciones, hay una nueva fecha, ¿cuándo es esa nueva fecha? Todavía, a pesar de que se indicó que era el 9 de junio la próxima fecha para las elecciones, todavía no estamos seguros de ellas, porque eso va a depender justamente de la disponibilidad de los recursos y sobre todo de la capacidad que tenga la comisión, que se le nombró una comisión supervisora, para que pueda elaborar todo el material nuevamente y sobre todo que tenga la capacidad de poder hacer la distribución de ese material. ¿Hay alguna supervisión en este proceso por parte de los candidatos? ¿Ustedes tuvieron alguna supervisión de todo el proceso que hacía esta comisión electoral? El artículo 12 del reglamento establece que los candidatos tienen un representante ante la comisión electoral. Y ese representante también está llevando a cabo esa supervisión ahorita, para verificar que se puedan llevar esas elecciones. Es correcto, ahorita nosotros tenemos los representantes. Y no ocurra lo que ya ocurrió. Exactamente. Dice el Jesús Mendoza, que es presidente de la Federación de Centros Estudiantes, que si vuelven a fracasar las elecciones, le pondremos la UCB en bandeja de plata al gobierno. ¿Qué opinión le merece ese comentario? Es acertado. Realmente nosotros estamos en una situación muy endeble, sobre todo porque el CNU tiene la potestad de poder sustituir a las autoridades faltantes en una institución universitaria como la UCB. Efectivamente, si la universidad no es capaz de poder desarrollar y hacer el reemplazo de las autoridades, estaríamos poniendo en juego a la universidad y la autonomía universitaria, por consiguiente, porque el CNU podría verse en su derecho de cambiar las autoridades y poner unas autoridades interventoras. Y lo cierto también es que hay personas que, producto de toda esta situación que está pasando, han pedido la renuncia de la rectora Cecilia García Arocho. ¿Usted qué opina de ese tema? Sí, yo entiendo a los muchachos cuando estaban pidiendo la renuncia, porque en ese momento todo el mundo determina que la comisión electoral corresponde al rectorado y quien tiene incidencia directa sobre esa comisión es justamente la rectora. Y por eso es que los muchachos, en ese clima de incertidumbre que se produjo el viernes, fueron a reclamar y solicitaron la renuncia de la rectora. Sin embargo, nosotros somos partidarios de que la rectora debe salir por la vía democrática. 220.000 electores, entre estudiantes, profesorado, exalumnos, personal administrativo, empleados, obreros, van a participar en esa elección. Pero ¿qué viene ahora? No hay una fecha clara. ¿Qué es lo que viene entonces? Siento como que está todo en el limbo. ¿Está todo en el limbo o hay alguna programación de reuniones para ir señalando posibles fechas? En caso de que el Consejo Universitario se pueda reunir hoy, no estoy seguro que eso se vaya a dar, pero si se reúne hoy debería de salir una fecha definitiva y sobre todo lo que serían las comisiones técnicas y una comisión de supervisión que estarían trabajando junto con la comisión electoral para garantizar esta vez las elecciones. ¿Están estas elecciones de alguna forma politizadas? O sea, hay candidatos. A veces tú sientes que en la Universidad Central, cuando vienen cualquier tipo de elecciones, bueno, hay candidatos del chavismo, candidatos de la oposición, candidatos de un sector de la oposición o de partidos de oposición. ¿Están estas elecciones, tienen ese ingrediente político? No se ha sentido tanto como fue hace 15 años o más, en donde los partidos políticos tenían una mayor incidencia. Creo que parte de la crisis política y de liderazgo que hay en el país también ha incidido en los partidos políticos no tengan liderazgos dentro de las universidades y eso se ha notado. Ha sido poco el apoyo que han tenido los partidos políticos sobre las candidaturas. Eso puede ser algo un reflejo de lo que está ocurriendo en el país, que la gente como que se cansó de la política, está agotada de los partidos políticos. ¿Eso también se refleja en la universidad y en el profesorado? En el caso de la universidad es que después de casi 14, 15 años sin elecciones,
muchos de los grupos que hacían vida política y que eran movimientos electorales pasaron a ser movimientos de opinión. Y eso hizo que los liderazgos fueran cambiando dentro de ese periodo. Y en la actualidad, por eso es que hay alrededor de 7 candidatos, porque surgieron no solamente unos candidatos que ya estaban desde hacía tiempo esperando por esta oportunidad, sino que empezaron a surgir nuevos liderazgos en la universidad. Háblanos un poquito de esos 7 candidatos. ¿Qué son? ¿Profesores? ¿Son personas con experiencia? ¿O cuál es la característica de estos candidatos? Sí, los 7 candidatos que estamos presentes allí, estimo que son personas que están comprometidas con la universidad, que desean hacer algún aporte, de lo contrario no estarían allí bajo estas circunstancias tan difíciles que vive la universidad venezolana, en donde hay un cerco presupuestario importante y sobre todo una descomposición a lo interno debido justamente a la inacción de la propia institución. Pero los 7 candidatos que estamos allí somos personas que estamos interesados en que la universidad pueda hacer cambios profundos e importantes, que se adapte de nuevo a lo que es la realidad del país y sobre todo insertarse en lo que son las políticas públicas de la nación. ¿Cuáles son las principales necesidades de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, la universidad tiene desde hace mucho tiempo, como les decía, un recorte presupuestario que llegó el año pasado a representar el 1% del total solicitado. Entonces, una universidad que no tiene los recursos necesarios... ¿Tiene noción de cuál es ese monto necesitado o solicitado? El monto total. Sí. No te lo voy a dar con precisión porque ahorita no lo recuerdo, pero es un número importante. Sin embargo... ¿Y se dio el 1% de ese monto? Se dio el 1% nada más de ese monto. Y lo que sí es preocupante es que, bueno, efectivamente muchos de los procesos y proyectos que pueda tener la universidad no se pueden llevar a cabo. Entonces, ese panorama de una universidad en donde no hay recursos suficientes, entonces tú entiendes que, bueno, estamos en deuda con el país, sobre todo porque mucho de la generación del conocimiento que se hace dentro de las universidades son aportes que se realizan en el país. Yo siempre comento el caso de nuestra presencia en el estado de Amazonas. La Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la Escuela de Educación, el Servicio Comunitario, inclusive las pasantías que se realizaban en el estado de Amazonas, de una u otra manera impactaban positivamente al estado y a la sociedad del Amazonas. Pero una vez que nosotros no tenemos los recursos de cómo trasladar a los muchachos para allá, por supuesto hemos dejado de estar presentes. Y eso acarrea una serie de problemas, entre ellos que la sociedad deja de reconocer a la universidad como útil. Y eso es un detalle porque si la universidad está peleando por presupuesto, a la sociedad no le interesa, porque no nos ve que estamos haciendo algo. ¿Qué se puede hacer con el 1%? O sea, ¿qué pueden hacer los rectores es poco, a futuro, en el presente y en el futuro? Las nuevas autoridades cuando solo te dan el 1% de claro, de un por presupuesto. eso es que, por lo menos en mi propuesta, está la generación de los ingresos propios y buscar alternativas para que la universidad pueda irse financiando en muchos de sus proyectos. No es una tarea fácil porque si quiero desarrollar cualquier proyecto, sea cual sea, la compra de autobuses o mantener abierto el comedor universitario, implica justamente que yo debo generar esos recursos para poder mantener todo operativo. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo puede la Universidad Central de Venezuela autosustentarse. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con el profesor Paulino Betancur. Él es docente, investigador titular de la Universidad Central de Venezuela. Además, es candidato a rector. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el profesor Paulino Betancur. Él es docente investigador titular de la Universidad Central de Venezuela. Además, es candidato a rector. Y dejábamos una pregunta al aire.
La Universidad Central de Venezuela, según la información que nos está dando, recibe apenas el 1%. Entonces tiene que autosustentarse. ¿Cómo puede hacer? ¿Cuáles son los proyectos que tienen para que esto ocurra? Sí, sobre todo porque Venezuela merece tener una universidad pública y gratuita, en la cual siga sirviendo o tenga la función que tuvo en el pasado, en donde sacaba a mucha gente de la pobreza por lo que se llamaba el ascenso social. Esa universidad que queremos mantener pública requiere de una cantidad importante de recursos, y por eso nos planteamos que, bueno, tanto las fundaciones como las estaciones experimentales que posee la universidad, gerenciarlas mejor de manera que tengamos una cantidad de recursos suficientes para trabajar. Pero más allá de eso, yo deseo incorporar como propuesta a la universidad la creación de un parque tecnológico que permita incubar empresas y que sean empresas mixtas. Que esas empresas mixtas implican el conocimiento que generamos los universitarios y que el sector productivo nacional sea capaz de poner los recursos. De esa manera generar lo que sería un clúster de empresas que puedan hacer que a largo plazo la universidad pueda sostenerse en el tiempo, es decir, que puedan dar por sus propias piernas sin necesidad de ser o de depender de lo que sería el presupuesto. ¿Ese es su proyecto bandera? Todo candidato tiene un proyecto bandera. ¿Ese es su proyecto bandera? Sí. ¿O tiene algún otro proyecto lo que pasa que está promoviendo durante esta campaña? Estos 4 años hay que verlo como una transición. Esta transición implica un cambio profundo. Ese es el periodo que van a durar las nuevas autoridades, 4 años. 4 años. Y hay que verlo como una transición. Hay que verlo como una transición porque la universidad ya no responde a los intereses de los tiempos que vienen. Y sobre todo porque en la actualidad estamos inmersos en lo que es la cuarta revolución industrial. No solamente es la computación cuántica, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con Big Data. Eso implica que transversalmente todas las carreras se van a ver impactadas. Y nosotros tenemos que hacer las modificaciones de esos pensas de estudio que están en la universidad para que los muchachos sean exitosos en el futuro, en donde vayan a trabajar. Y eso implica justamente que la universidad debe transformarse. Pero una universidad que se transforma tiene que cambiar su estructura o su marco jurídico interno, normativo, tiene que cambiar todo lo que es su organigrama, desburocratizarlo. Y sobre todo hay que descentralizar el rectorado. Eso va a permitir justamente que podamos generar los recursos o los ingresos propios de manera que puedan ser utilizados dentro de la institución. Esas autoridades electas deben de generar unas primeras acciones para rescatar la calidad educativa, que en muchos casos, no sé, quisiera que habláramos de eso, se han visto afectados diferentes universidades porque los profesores se han tenido que ir del país. La realidad que está azotando a los venezolanos, muchos por razones económicas, a veces los profesores no ganan lo suficiente ni siquiera para trasladarse todos los días a su centro de trabajo, llamémoslo universidades o colegios, en fin, tienen que dar clases online. ¿Cuál es la situación en este momento y cuáles son los primeros pasos que debe dar los próximos rectores para rescatar, si en caso de que esté perjudicada la calidad educativa en la UCB en este momento? Bueno, fíjate, nosotros tenemos una reducción importante de 45.000 estudiantes a cerca de 24.000 ahorita. O sea, eso es una reducción importante. Casi del 50%. Y eso se debió principalmente a que mucho del sector de la población ha estado tratando de ver cómo resuelve su vida en el día a día. Y por supuesto pasa al mercado laboral sin ir a estudiar primero. Eso por supuesto produjo una reducción importante y hay que considerar adicionalmente que nosotros perdimos casi 1.000 profesores debido a los bajos sueldos. Ese talento es difícil de recuperar porque bueno, llevan muchos años que un profesor logre tener la calidad necesaria para no solamente dar clases, sino para poder generar investigación y que esa investigación genere conocimiento suficiente para la resolución de problemas. Entonces, es una situación bien particular y la universidad tiene que dar unos pasos en el siguiente sentido. Nosotros tenemos que habilitar los turnos que son de noche, de manera que esa población que se encuentra trabajando tenga la oportunidad de poder estudiar. Esa es una medida que es urgente y que va a permitir que aumentemos el número de estudiantes dentro de la universidad. Hay que entenderlo, la universidad no es ajena al país
y nosotros debemos dar los pasos necesarios para que efectivamente le demos respuesta a esa necesidad. Y eso pasa porque volvamos a abrir el nocturno y las personas puedan inscribirse y poder estudiar de noche. Eso también implica que la Universidad Central de Venezuela tiene que garantizar el resguardo de las personas y de los bienes de la institución. Hay que hacer mejoras dentro de lo que es la seguridad de la universidad, porque recuerden que la Universidad Central de Venezuela es un paso entre el este y el oeste de Caracas. Adicionalmente tiene el Hospital Clínico Universitario, que está abierto a las 24 horas y que por consiguiente obliga a la universidad a tener sus puertas abiertas. Claro. Entonces eso hace que la seguridad interna dentro de la UCB sea difícil, pero hay que atender justamente lo que tiene que ver con la seguridad en el campus universitario. Una de las cosas que mencionaste es el tema de los salarios, que eso produjo la emigración de 1000 profesores. ¿Cuál es el salario actual de los profesores en la UCB y cuál debería ser? Sí, nosotros debemos estar devengando, bueno, en el caso de los profesores nuevos deben estar ganando alrededor de $30 Mensuales. Y, que no alcanza para nada, por supuesto. Obviamente. Y en el caso de los profesores titulares es un poquito mayor, pero digamos y también es insuficiente. Entonces, ¿Cuál debería ser el sueldo entonces de un profesor? Para que se dedique exclusivamente a dar clases, para que pueda ir todos los días, para que no tenga que estar resolviendo online, sino como era anteriormente. Bueno, es que fíjate, hasta comenzando el año 2000, un profesor universitario ganaba cerca de $1.500. ¿No? En el año 2000. En el año 2000. Volver a pensar en un país en crisis que vamos a recuperar ese tipo de sueldos quizás suene... Sí, sería un sueño, pues. Una utopía, pero si creemos que tiene que elevarse la calidad de vida de los profesores, debe otorgársele un salario y no una serie de bonificaciones, porque además mucho de ese salario integral o de ese ingreso total que tienen los profesores, realmente lo que viene es acompañado de una serie de bonificaciones que no tienen incidencia después. ¿Qué están haciendo estos profesores? Porque nadie vive con $30 al mes. No, es que justamente... Tienen que tener dos trabajos, tienen que tener otras cosas, sí, emprendimientos. Los profesores, como el resto del país, ha tenido que hacer otras cosas para poder sobrevivir y eso ha limitado la presencia en el campus, en la universidad, tanto aquí como en Maracay. Acuérdense que la universidad además es una universidad con 2 campus, la ciudad universitaria de Caracas y el núcleo que se encuentra en Maracay. Eso permite justamente entender que la universidad en sí requiere de la presencia continua de sus profesores, porque los profesores no solamente dan clases, sino que hacen investigación. Y la investigación universitaria es lo que permite diferenciar a una universidad de lo que sería un colegio. O sea, no es solamente el dictado de clases, la universidad además genera conocimiento. Y para que tengamos la generación de conocimiento, el personal tiene que ser de dedicación exclusiva. ¿Y cuál es la situación? Hablamos de la situación del profesorado y esto, pero no hemos hablado de la situación de la infraestructura. ¿Cuál es la situación de la infraestructura actualmente en la UCB? Sí, nosotros tuvimos un deterioro enorme hasta el punto que se cayó el techo del pasillo, que bueno, fue una de las cosas más dolorosas que llegamos a ver. Y bueno, eso es un recuerdo que no se nos va. Pero a raíz de eso, la comisión presidencial ingresó a la universidad, un poco pagando una deuda que tenía el Estado con la universidad. Había abandonado a la universidad por 15 años y en ese tiempo se había deteriorado enormemente la infraestructura. Por ello es que la comisión presidencial ahorita ha venido reparando, embelleciendo y haciendo algunas pequeñas modificaciones en la universidad para, digamos, actualizar todo lo que son las edificaciones. ¿Y hay comunicación con el gobierno a través de esa comisión sobre todas las cosas que hemos hablado el día de hoy, sobre que necesitan más presupuesto, sobre el mantenimiento de la infraestructura? ¿Hay una comunicación actualmente o ellos están esperando las elecciones para ver quiénes son los nuevos rectores? Ese debate se debería de estar dando en el CNU. Sin embargo, entendemos que en la confrontación que hubo durante muchos años, que inclusive llegó al desconocimiento mutuo de las autoridades y de los gobernantes del país, nos llevó a una situación en donde prácticamente las conversaciones están cerradas. Y creo que hay una oportunidad muy buena en las elecciones porque la renovación de las autoridades va a permitir justamente que tengamos
unas autoridades que estén revestidas de legitimidad, con el apoyo de toda la comunidad universitaria y que va a poder sentarse a conversar y a debatir con el Estado. ¿Y ha tratado el gobierno de tener un candidato? ¿Ha tratado Tiene su propio candidato en estas elecciones. O sea, que está tratando de tener un candidato que salga electo en estas elecciones cuando se dé. Sí, ellos tienen su participación política, bienvenida sea, porque el debate ha sido muy enriquecedor. Nosotros, los 7 candidatos, hemos tenido alrededor de 9 foros en los que hemos participado. Un poco la preocupación de la comunidad ha sido contrastar las diferentes ideas y propuestas que tenía cada candidato, y el sector progubernamental ha tenido allí sus intervenciones, sus propuestas, ha tenido la oportunidad de conversar y de manifestarlas, y que haya sido escuchado por toda la comunidad universitaria. ¿Y las visiones son distintas o hay visiones similares en cuanto a los candidatos, incluyendo a estos candidatos que son promovidos por el gobierno? Sí, y te puedo decir que todos están ganados a la transformación universitaria. Y es necesario, o sea, los cambios en este momento dentro de la universidad son esenciales. Y de una u otra manera los candidatos lo manejan con características distintas, pero todos estamos buscando justamente la transformación de la universidad. Un mensaje final para todas las personas que nos han estado escuchando y que van a ver este programa que va a ser publicado en YouTube. Bueno, lo primero es que hoy es el Día del Egresado Universitario. Felicitaciones a todos los egresados y en particular a los egresados de la Universidad Central de Venezuela, que esperamos contar con ustedes nuevamente en las elecciones cuando sean pautadas. Queremos adicionalmente invitar al resto de la comunidad que no desmaye y se mantenga atenta a la información que salga emanada del Consejo Universitario para asistir o concurrir nuevamente a las elecciones, y esta vez hacerlo mucho más masivo y concurrir con mayor energía y alegría para estas elecciones. Bueno, muchísimas gracias. Paulino Betancourt, docente investigador titular, además candidato a rector en la Universidad Central de Venezuela, y nos sumamos a ese llamado a la gran participación. Nos contentó muchísimo de primeras horas de la mañana saber que había grandes colas ahí en la Universidad Central de Venezuela, y por supuesto nos creó mucha desesperanza lo que ocurrió después, pero bueno, vamos a tratar de mantenernos con esa gran participación que requiere. Recuerdo, están inscritas para votar más de 220.000 personas. Eso es un universo bien importante de electores, a quienes pues les hacemos el llamado para que se mantengan la motivación para participar en esas elecciones y tengamos entonces unas autoridades renovadas después de 15 años. Las personas que se conectaron tardíamente, tanto por el Facebook como por el Instagram, les recuerdo que este programa y todos los programas que nosotros hacemos son publicados en YouTube. Ustedes colocan en YouTube Conversando con Emilio y ahí pueden encontrar este y todos los programas. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.